Hola, ¿cómo están, chicos espectadores? Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast. Estamos Sebastián y mi persona Joseph el día de hoy con un cafecito para poder filosofar de la mejor manera, y vamos a topar un tema súper interesante que es El buen salvaje de John Rousseau. Jacques-Jean Rousseau, ¿sí? ¿Rousseau? Rousseau. En realidad el nombre completo, como es en francés, quizás hasta lo podemos pronunciar mal. Ajá, en español es Juan Jacobo Rousseau. Básicamente. Bueno, ¿cómo has estado esta semana? ¿Qué has pensado? ¿Qué información es la que más te ha llamado el tema de este filósofo social? Sociólogo. O sea, se podría interpretar como que es socialista también, ¿no? Sí, es más, se considera que su filosofía fue la que marcó es el abuelito de las izquierdas, ajá. Verás, es que en específico, el tema con la filosofía es que tú puedes llegar a tener, a no comprobar tu idea, pero a tener lógica en tu idea. Uh-huh. Entonces, la lógica sí existiría en la idea de Rousseau. Bueno, primero empecemos por el planteamiento, que básicamente Rousseau lo que planteaba era que existen dos hombres: el hombre natural, que es el hombre de las cavernas, y el hombre ya transformado, que es el hombre social, el que básicamente es el hombre social, que ya es el que vive en sociedad. Y lo que él planteaba era que debemos de construir al hombre social, o destruir y transformar al hombre natural de una manera en la que podamos tener un equilibrio más real, se podría decir, en lo que es la sociedad, pero no llamarla así sociedad. La teoría del hombre natural viene a ser mucho como la antesala para el contrato social de Rousseau. Entonces, bueno, no es tanto el hombre de las cavernas, sino es un hombre que, si ahorita ha puesto con su pensamiento, o sea, suelto con la conciencia que tiene ahorita a la naturaleza, sin estar con más personas, no va a ser bueno. O sea, va a ser piadoso, porque tiene un egoísmo intrínseco, pero como no tiene a quien afectar, es bueno, porque es un egoísmo como que puede interpretarse como un autoamor. El problema es que cuando ya llega a ser un hombre social, mi egoísmo se enfrenta a tu egoísmo, y yo busco tener tus cosas y tú buscas tener mis cosas. Entonces ahí es cuando dice que el hombre social no es bueno, sino que ya es malo, porque está afectando el egoísmo, que se puede interpretar como el vivir a tus anchas, pero cuando no hay nadie, no afectas a nadie, ya viene a ser algo malo cuando ya afectas a los demás. Oye, y en este caso tú, yo considero que es un poco absurdo querer visualizar a un ser humano solo, ¿no? Pero tú te planteas que sí podría haber existido en algún punto un ser humano solo, que no haya tenido interacción con nadie, porque al final sabes con quién sí tienes interacción: con los animalitos, con los pajaritos, y qué sé yo. Tú sí dijiste algún rato, el ser humano sí dijo algún rato: quiero volar, y por eso inventamos los aviones, ¿no? Claro. O sea, es que por eso este hombre natural no se refiere a algo real, sino es un hombre hipotético. No es que Rousseau piensa que alguna vez fuimos así, sino que más bien lo plantea es como el ejemplo que ponía alguien que le cuando hacía la investigación para este tema: es como cuando vas en el bus y pones la mochila al lado. Mientras no haya más pasajeros, no pasa nada. Tú vas cómodo, tienes la mochila al lado. El problema es cuando alguien más viene y tiene que estar parado porque tú tienes tu mochila al lado. Entonces a ella le estás afectando. Entonces ahí es cuando dice él que el problema principal del hombre, cuando deja de ser el hombre natural, es que se llega a tener privilegios. Y ahí es cuando se va contra la propiedad privada, que dice que es la base del mal. Claro, yo también, de lo que otro ejemplo que planteaban era que el momento en el que una persona, a inicios de lo que podríamos llamar la sociedad, y por eso yo lo interpreto un poco con el hombre de las cavernas, porque al momento en el que ya fuimos evolucionando, primero nos hicimos de grupos, después ya fuimos evolucionando a lo que es el tema de comunidades, y el momento en el que alguien cogió y puso una zanja o puso una barrera y dijo: este es mi casa,
ahí es donde empieza el tema de quitar a los demás algo o separarlo para ti, ¿no? Es que ahí va el planteamiento donde se va contra Platón un poco Rousseau, porque en cambio Platón decía que la mayor propiedad que tenemos es nuestro conocimiento y nuestra voluntad, pero en cambio Rousseau se va contra eso y dice que no sirve de nada tener todas las ideas del mundo y todo el pensamiento del mundo si alguien más tiene más propiedades que tú, más propiedades físicas, ¿no? Porque con esas propiedades puede llegar a ejercer un poder político o un poder económico sobre ti, entonces tú no vas a ser igual que él. Y por eso, similar a lo que tú mencionas, es como que el intelectual es el que primero puso la cerca y tontos todos los que no dijeron nada para evitar que ponga la primera cerca. O sea, más que nada, digamos que haya ahí terreno ilimitado. Ahí lo que ocurría era que básicamente tú no podías quedarte con todo el terreno porque es limitado, entonces tú cogías la parte que querías. Y si otra persona quiere coger más o menos, igual va a coger más o menos. Yo considero que en este punto sí se va un poco al tema o sea, pasa un poco al tema socialista, debido a que él después plantea que tú al deconstruir al hombre de sociedad y al volver a construir al hombre natural, plantea que todo esto se debería de hacer un poco como por un sistema en el cual todas las personas voten y no sea un deseo sesgado del pueblo, sino que sea un deseo real del pueblo. Entonces habla de poder determinar un deseo real del pueblo. Voluntad general. La voluntad general del pueblo. Que eso también es complejo porque dice, tú dirías que es lo mismo que los que más guían al pueblo quieren, ¿no? En vez de la voluntad general. Pero lo que él decía es que una vez que tú votas no puedes hablar de eso. Antes de que tú votes no puedes hablar de eso. Porque ahí puedes influir en la decisión de la otra persona y esa persona no va a poder tomar la decisión. Entonces sí me parece algo utópico y hasta un poco dañino para una persona que quizá puede pretender que eso se pueda realizar, ¿no? Claro, o sea, alguien que se lo cree a rajatabla puede llevar a que suceda algo como lo que pasó en la Revolución Francesa, que es justamente eso, la idea de que hay que destruir todo el sistema viejo y comenzar uno nuevo, yéndose contra el conservadurismo, que es en sí aplicar lo empírico que se ha aprendido y valorarlo y entender que puede usar de esa forma. No que se quede así, pero en dar una solución en base a evidencia y no quedarse solo en lo idealista. Más que nada por eso es como con el tema del terreno, plantea también que qué pasa si ahorita creo que estamos 3 personas aquí y nos dividimos esta casa en partes iguales. Tú tienes 10 hijos, yo tengo 5 hijos. Tus terrenos se dividen entre los 5 hijos, entre 10 hijos y así. Pero uno de tus hijos se muere y se coge su hermano. En un punto, después de que pase mucho tiempo, van a ver quiénes tienen más, van a ver quiénes vendieron a cambio de comida, van a ver quiénes no cuidaron la tierra y la perdieron. No, o sea, mira, entonces, ya plasmándolo el planteamiento de Rousseau en una idea pragmática y un poco más real, se vuelve algo utópico, se vuelve algo que no podría pasar, porque de cierta forma él no está aceptando que en ese momento también hablamos de que era un filósofo del siglo XVIII, previo a la Revolución Industrial también. Previo a la Revolución Industrial, que además, imagínate que hubiera tenido todos los criterios de Freud, de todos los psicólogos posteriores, porque en realidad hay un montón de personas que se comportan de un montón de maneras que tú no puedes de cierta forma ponerles un control remoto y decirles compórtense de la manera en la que yo considero que se deben de comportar. Eso también me parece de parte de Rousseau bastante ególatra. Claro. Que considere que las personas, para hacer las cosas bien, se tienen que comportar de la manera en la que él está diciendo, realizar un planteamiento que él lo está haciendo y ejecutarlo de la forma en la que él está diciendo que se ejecute. Es que ponte, a la final ahí sí viene todo el tema de la pelea entre los contractualistas,
que sería Hobbes, Spinoza y Locke. Locke, padre del liberalismo, y en contraparte está Rousseau y Hobbes, que van por el lado un poco más de socialista, de izquierdas. Pero me parece interesante porque Rousseau y Locke parten del mismo principio. El mismo principio en el que todos nacemos bondadosos o nacemos buenos, y que es la sociedad la que nos daña, efectivamente. Pero Locke dice que lo importante es no alejarse de la sociedad, sino ser un individuo en la sociedad. ¿Y tú consideras que es cierto que nacemos bondadosos? Yo considero que... Creo que confunden inocencia con bondad. Yo creo que más que bondadosos es inocencia. Y es de cierta forma omisión. Entonces, tú en realidad cuando naces, cuando estás creciendo, cuando eres un niño, no es que tienes conciencia, ¿no?, de qué es lo que está pasando. O sea, si te llega comida es como que dices, wow, comida. Y si no tienes comida, es como que dices, ¿dónde hay comida? Que son las necesidades básicas, ¿no? Comer para poder sobrevivir. Entonces, sí me parece que desde el punto de vista en el que tú quieres que todo sea repartido de igual manera, estás cometiendo un error, porque también hay otro ejercicio de que tú das $5, qué sé yo, a todos los compañeros de tu trabajo, y que al siguiente día vos les preguntas, oye, ¿tienes los $5? Y algunos te van a decir, me gasté, otros te van a decir, sí, los metí en mi cuenta, otros te van a decir, sabes que con eso compré comida, otros te van a decir, sabes que con eso me fui a gastar en videojuegos, me fui al cine. Entonces, la forma de aprovechar un recurso va a depender mucho de quién lo está aprovechando. O sea, podemos pretender igualdad frente a la ley, pero no igualdad de condiciones, de conocimientos, ¿me cachas? Es donde un poco quiero volver al tema de la inocencia, ¿no? Nacemos inocentes. Entonces, como somos inocentes, no hacemos la maldad porque no sabemos hacer la maldad, principalmente. ¿Me cachas? No sabes cómo robar. Digamos, tienes 5 años, no sabes cómo robar, ¿de acuerdo? Después, puede que aprendas lo que es o cómo se hace, y lo haces o no lo haces. Y ahí es cuando llega, para mí, la verdadera virtud, o la verdadera, o ser el verdaderamente bueno, que es cuando, conociendo la forma, conociendo cómo hacer la maldad, decides no hacerlo. Eso para mí es la verdadera bondad, o es el ser bueno. Porque si no, simplemente, es como alguien que no puede pegar, ¿es pacifista o simplemente es indefenso? Indefenso. Es indefenso. Tienes que tener la capacidad o el potencial del poder hacer algo para que decidas conscientemente no hacerlo, y ahí tiene la virtud, ahí tiene el verdadero mérito. Sí, comparto. Y en realidad lo que ocurre es que, digamos que si hacen algo malo, como robarse un chupete de otro niño, pero no es que lo entienden como robar. Como tú dices, ya cuando ya crecen y lo logran entender, es cuando ellos pueden decir, no lo voy a hacer, ahí está el mérito, y ahí es cuando empiezan a tener un poco la formación del carácter, que se convierta en la personalidad de la persona. ¿Okay? Y de esa forma también crecen las personas malas, ¿no? Porque en el mundo también hay gente mala, ¿no?, que básicamente también crecen así, pero ellos deciden si hacerlo, o sea, que saben lo que significa eso. Y llegan a ocultarse en la supuesta ignorancia de ese punto para decir que no son culpables. Mira, te pongo un caso que vi recientemente, que Elon Musk hablaba con Jordan Peterson. Elon Musk, bueno, creador de SpaceX, etcétera. Jordan Peterson es un psicólogo también, y le decía que el hijo de él consideraba que había muerto porque le habían engañado a él para que su hijo tome cierto medicamento que básicamente era una forma de castración biológica. ¿Okay? Entonces, es algo bastante fuerte, pero por el desconocimiento tuyo, tampoco no puedes decir que no hiciste algo malo.
y en realidad se notaba cómo le pesaba a él decirlo eso, cómo le pesaba decir, mira, yo estuve tan ocupado en mi trabajo que no me di cuenta de lo que estaba firmando para mi hijo. Y ahí te pongo en contraparte con un sudamericano que es Luisito Comunica. Él vino a Ecuador a promocionar su trago y él comentaba y le preguntaban, Luisito, ¿cuál es la mayor lección que te ha dejado tu papá? Y él lo que dijo fue, la mayor lección que me ha dejado mi papá es que él asistía a todos mis participaciones en la escuela. Decía, así sea un árbol y esté parado y todo el tiempo, él estaba ahí. Entonces eso me parece súper loco, porque tú ves en gente millonaria, gente que ya ni siquiera puede gastarse el dinero en su vida, sino que tiene que utilizar varias vidas para gastar todo el dinero que poseen. Es algo interesante como ellos valoran cosas que no tienen precio, pero que tienen un alto valor para ellos. Entonces, partiendo de ese punto y volviendo un poco, retomando el tema de Rousseau, ¿tú cómo quieres distribuir algo si sabes el valor, pero no sabes el precio que tiene para cada persona? Exacto. O sea, ahí es lo que me parece un poco contradictorio, porque él incluso pretende en algún punto en el que sí va a haber una democracia, un tipo de democracia donde todos votamos, pero tendría que aplicarse de un modo en el que tú no sabes qué te va a pasar mañana, pero sabiendo que va a cambiar tu situación mañana. ¿Me cachas? Porque el que plantea, los dos somos carnívoros y hay dos personas más que son herbívoras o veganas o como quieras llamar. Pongámosle 3 carnívoros y 2 herbívoros. Los dos se tienen que hacer a nosotros. Ya, pero todo esto es bajo una decisión propia y voluntaria. Pero no, lo que él plantea es que tal vez mañana el Estado decide que lo mejor para todos es comer carne o es ser veganos, o peor aún, que los de aquí para el valle comen carne y los de Quito comen vegetales. Y tú no sabes dónde vas a estar bien en ese tiempo porque eso también es un azar. Entonces, bajo esa predisposición o predicción, esa premisa, él quiere que votes. Bajo la premisa de que tal vez mañana te obliguen a vivir de la forma contraria. Pero es que es extraño ese planteamiento también desde un punto de vista en el que tú tienes tantas incógnitas y adicional a estas incógnitas, tú lo que le estás sumando es que al final él dice que va a haber un líder que diga los resultados y que los ejecute, pero dice que ese líder también se puede corromper. Entonces básicamente lo que él te entrega es un planteamiento que yo creo que él también entendía que era algo imposible de realizar y un poco ególatra, eso te digo, porque nos está diciendo a todos básicamente lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, y al final del día se contradice porque lo que estamos discutiendo, que tú no podías tomar una decisión con la incógnita de que no sabías dónde ibas a estar mañana, qué ibas a querer mañana, y tú tampoco puedes tomar una decisión que para ti el precio sea más alto que el valor, porque en ese momento tú vas a decir, no, yo quiero algo que tenga el valor más alto, qué sé yo, te dicen, mira, tú vas a tenerte que ir a vivir otro lado, dices, no, pero para mí este lugar, este sitio tiene más valor y yo me voy a quedar aquí. Que es, por ejemplo, lo que hace mucha gente que ya es mayor, ¿no? Me dicen, oye, cámbiate de sitio. No me quiero cambiar. Me quiero quedar aquí en mi quinta, me quiero quedar aquí en mi pueblo y me quiero morir aquí, porque es mi deseo. Un punto muy interesante que mencionaste ahorita es, sí, a la final, entre todo este embrollo, va a llegar un líder que puede ser corrompido. Entonces, como diría Ricky Morty, eso es corrupción con pasos extra. Sí, va a complicarse y llegar al mismo punto de va a haber un Estado corrompido por el poder sobre la gente, sobre el poder económico, por el poder económico, por el poder de recursos. Y él mismo lo dice, ¿no? Rousseau mismo lo dice que va a llegar un líder y que el líder se puede corromper, así que hay que cambiar de líder. Entonces te meten en un embrollo que no es necesario meterse, a la final no es necesario hacerse ese tipo de preguntas, pero sí me parece pertinente hacer un análisis de este filósofo, porque al final estamos hablando de alguien que nació en 1700.
Entonces, obviamente el pensamiento que él quería demostrar era que podía pensar fuera de la caja, out of the box, en ese tiempo, en su temporalidad, pero que ya plasmándolo en ideas, digamos el sistema de Corea del Norte, que básicamente allá igual no es que nadie tiene nada, todo es del Estado, y el Estado realiza las cosas que considera que todo el pueblo quiere. Pero obviamente hay el líder, que el líder básicamente es el magnate. El otro día también vi una noticia que el sobrino de Fidel Castro en sexto o séptimo grado estaba en su jet privado y haciendo TikToks y mostrando a todo el mundo. O sea, hablamos de una... al final el líder no vive igual que el pueblo. No, para nada. A la final el líder no vive igual que el pueblo y a la final el pueblo también tiene la culpa, porque Rousseau sí planteaba esto. Que se dé el poder voluntariamente. Que cuando tú te desentiendes de la política, ahí es cuando el líder gana poder y se va a corromper. Es lo que Agustín Laje le llama a los idiotas, que son aquellos que tienen la capacidad de cambiar el mundo, pero no dejan de verse el ombligo. Y básicamente es complicado. Yo entiendo que parece algo simple, pero es complicado que tú en tu comunidad, hay un tipo que también se llama Roma Gallardo, que él dice, ¿por qué se quejan? Porque les ponen un edificio de migrantes al frente. No se tienen que quejar. Lo que tendrían que hacer es salir y decirles, por favor, salgan. El pueblo tendría que salir y hacer eso. Es que eso sí es una comunidad de nuestra contemporánea, ¿no? Es como que ya queremos que las cosas se hagan solas. Ajá, no queremos hacer esa actividad, ¿me entiendes? No estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra integridad por las ideas que se supone que queremos defender. Entonces ahí está justo lo que creo que tú me decías el otro día. Entonces estamos viendo que está pasando algo malo, pero ¿dónde estamos? Viendo la tele. Exactamente. En vez de cierta forma salir y decir, vea, en realidad yo no quiero pagar más impuestos. Tenemos la mayor capacidad de convocatoria en toda la historia por las redes sociales, pero no nos convocamos. Y eso en realidad es porque de cierta forma hemos generado un interés por una percepción de nosotros mismos con respecto al mundo y no una visualización de esa percepción, pero a través de una realidad. A la final también empezar a definir todo el tema de cómo podemos, que era lo que conversábamos la anterior semana, cómo podemos saber que algo es real, digamos porque Dios es bueno, que era lo que conversamos sobre Descartes. Entonces es interesante que básicamente ahorita nosotros vivimos en una subjetividad tremenda, en donde básicamente bueno, aquí lo que pasa aquí en el Ecuador es que nos quejamos del político, pero no hacemos nada para sacarle al político. Le sacan casos de corrupción al político, pero no decimos nada, sino más solo nos quejamos. Le dan salvoconducto al político y no hacemos nada. Entonces, por ejemplo, ahí sí creo que es un problema un poco cultural, social o educacional, y ahí podemos traer de nuevo acotación a Rousseau, porque justo hoy compartí en base a esta investigación que él decía, un buen padre enseña más que 100 maestros. ¿Sí? Entonces, no sé en qué punto de su trayectoria filosófica escribió esta frase, pero me parece súper interesante porque en pedagogía se lo estudia a Rousseau desde un punto de vista un poco adoctrinatorio, porque cuando él plantea el tema de que todos debemos ser iguales y nadie puede tener más que nadie, ni siquiera nivel pensamientos, señala que en las unidades educativas todo debe ser generalizado, todos deben aprender de la misma manera, así tengan diferentes capacidades, y es un poco lo que ahorita pasa en nuestro sistema educativo. Entonces me parece interesante esa doble vía o contradicción, porque sí, entiendo que a lo largo de una carrera filosófica te contradices mucho, pero me parece muy interesante ese punto. No sé qué opinas. Sí, yo considero que básicamente a lo que se refería Rousseau era que cuando tú tienes una guía desde el inicio
de tu educación, cuando tienes tu temperamento y vas formando tu carácter, y después de que formas tu carácter y formas tu personalidad, es cuando tú puedes entender que todo ese conjunto te ha acompañado por alguien, en este caso es representado por tu padre, por tu madre, y vas a tener bastantes profesores, pero básicamente tu padre y tu madre te van a seguir acompañando. Entonces, yo considero que más se refería a eso, de que ellos van a ser las personas que te den su guía, más allá de que un maestro puede tener una temporalidad en tu vida, y por más que sea bueno, tú vas a siempre tener dificultades en el camino, y quizás ya no esté tu maestro, pero sí va a estar tu padre o tu madre. Entonces, en este caso considero que se refería un poco a eso. Y hablando del otro tema de lo que es la educación, es complejo también. Es complejo porque al final tú también no puedes tener una educación diferenciada para todas las personas. O sea, y ahí por ejemplo te planteo y te digo que si tú eres mejor para matemáticas, pero yo soy mejor para filosofía, o para lenguaje. En este caso, tú vas a tomar ciertas clases, yo voy a tomar ciertas clases, pero a la final también vamos a tener distintos niveles en nuestras clases. Sí. Entonces, lo que se podría hacer es un sistema como el de Estados Unidos, que tú decides qué clases tomas. Me parecía espectacular. Decides qué clases tomas y en base a eso te vas formando, pero siempre hay materias que debes de tomar. O por último el home, ¿cómo es? Educación en casa. Eso me parece súper interesante porque si ninguna escuela de tu sector, de tu recinto se alinea tal vez con a nivel valores, ahora que estamos con el tema de la batalla cultural, o los conocimientos requeridos, porque ponte y tu papá es físico y quiere saber de física, pero en la clase te están enseñando matemática básica. Entonces estás perdiendo un montón de tiempo cuando tienes capacidades, porque estás midiendo bajo una misma vara a full diferentes individuos por el hecho del colectivismo de deberes iguales. Sí, considero que entonces también deberíamos de salir a protestar por eso, o deberíamos exigir que los colegios públicos también tengan esa opción, de que básicamente tú elijas qué materias quieres estudiar. Sí, o sea, para mí sería y si tú quieres ser un científico, pues te vas a ir un poco más por las carreras técnicas, que Ecuador es uno de los países que más ingenieros produce en el mundo. Y si tú quieres ser un abogado, te vas a ir más por el tema de las letras. Y así. Bueno, muchachos, el día de hoy me pareció espectacular. Ya le vamos poniendo un poco más el clima a esta dinámica de podcast. Correcto. ¿Qué mensaje te llevas hoy el día de hoy? El día de hoy con Rousseau lo que me llevo es que el hombre puede tener varias ideas, pero una idea que no permite una ejecución o que no es posible de hacer debido a las características intrínsecas del sistema, es una idea que no puede ser tomada de forma seria, sino básicamente esto es revisada, sí, pero hasta ahí, porque no se puede trabajar en base a esa idea en nada. Y hay esquemas que ahora ya se han formado, como es el socialista, que se ha comprobado que básicamente es el trabajo del pueblo para la ganancia de unas pocas personas, que eso es muy triste. El tema ahorita para mi conclusión sería que todo depende mucho del contexto y de las ideas. El hombre natural puede funcionar, como mencionaba al principio, cuando está solo, y puede tener compasión de otros seres, pero el momento en el que se junta con otro humano, esa lucha de egos va a buscar tener lo del otro en un cierto punto. Es lo que plantea Rousseau. Entonces siempre hay que tener el contexto. De igual manera el hombre social puede ser muy bueno, pero siempre y cuando adquiera conciencia de cómo y tome la decisión de ser bueno, porque si no solo sería inocente. Y de igual manera es lo que pasa mucho con Rousseau, que ahorita puede ser muy lógico para nosotros descartar muchas de sus ideas, pero es verdad que todo esto que menciona él pasó antes de la Revolución Industrial. Entonces era un contexto muy diferente al que tenemos hoy en día.
donde a nivel globalizado, de la globalización del planeta, al nivel de cantidad de humanos que tenemos en el momento, para mí sería prácticamente imposible buscar hacer algo como esto. Entonces, esta es mi conclusión del día de hoy. Yo quería agradecerles por acompañarnos en este proceso de aprendizaje de cómo compartir nuestras ideas, y nos podemos ver la próxima semana, sí, con ideas similares, tal vez con John Locke, tal vez con Hobbes, o algún datito muy interesante. Pues sí, nos estamos hablando. Un gusto, Joseph, y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.